Mi queridísima comunidad jurídica, bienvenido, grato placer nuevamente poder estar aquí con ustedes compartiendo conocimientos de corte legal que por supuesto enriquecen nuestro proceder en el ámbito del derecho procesal penal. Quien les saluda desde la distancia y encontrándome aquí en el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, en Maracay, Estado Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela, el doctor abogado Mauri Rojas. Dios les bendiga, sean todos ustedes bienvenidos. Como siempre se los he ratificado, hoy nuevamente lo hago, a esta su casa de estudios, el Instituto Academia. Gracias por estar con nosotros y seguir compartiendo dimensiones de conocimiento altamente productivas. Hoy continuamos y de la misma manera concluimos con la temática relacionada con el reconocimiento, con la prueba de reconocimiento del imputado en el derecho procesal penal, destacando la importancia de visualizar, de mirar, de observar, de develar un escenario completamente abierto, y me estoy refiriendo a la prueba anticipada, es decir, vincular directamente la prueba de reconocimiento del imputado como una prueba anticipada. En este tema es completamente prioritario reconocer la importancia del dominio conceptual de la prueba anticipada, la cual es materializada en una de las tantas instituciones jurídicas como lo es el reconocimiento del imputado. En este sentido, mis estimados profesionales, la prueba es el motor del proceso. Óigase, y lo reitero, la prueba es el motor del proceso. Recordemos que el proceso penal venezolano se encuentra dividido en tres fases, por lo menos a saber, hay profesionales que por supuesto la miran y la describen de muchísimas maneras, pero en este sentido vamos a hablar sobre la fase preparatoria, la fase intermedia y seguidamente la fase de juicio. La fase preparatoria señala la que tenemos ubicada directamente en el Código Orgánico Procesal Penal, y básicamente esta tiene por objeto la preparación del juicio oral, y hay que estar suficientemente sólido en esto. Tiene por objeto la preparación del juicio oral, pero muchísimo cuidado con este término preparación, porque está intrínseco ahí la labor del Ministerio Público en su rol de garante de la Administración de Justicia desde el punto de vista fiscal, y la labor que realiza el abogado defensor privado en este sentido como garante del respeto de los derechos que se le pudieran lesionar al representado. Todo esto, por supuesto, mediante la investigación de la verdad y de la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del Ministerio Público y, por supuesto, la exculpación a favor de la defensa del imputado. La fase intermedia también es conocida por tener una finalidad sumamente sólida, y básicamente es la de lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra y por supuesto permitirle al juez ejercer el control de la acusación. Y finalmente la fase de juicio, que es donde se intensifican los diferentes principios rectores de inmediación, de concentración, de oralidad, publicidad y evidentemente contradicción, en el cual se produce el desarrollo y valoración del acervo probatorio que permita poder dilucidar la controversia en aras de la consecución de la verdad y la justicia en la aplicación del derecho. Hay fundamentos que de nosotros siempre debemos reconocer, ¿no? Y es que, como se puede apreciar en cada una de estas fases, cada escenario tiene un propósito distinto, pero al mismo tiempo muy bien demarcado, siendo por supuesto la etapa de juicio el escenario idóneo para la práctica de la prueba recabada, para la práctica de la prueba promovida, para la práctica de la prueba ya admitida en las fases que acabo de describir. Sin embargo, el objeto básicamente de la temática de hoy es hablar sobre la prueba anticipada. Pero, ¿qué es la prueba? Me preguntan. ¿Qué es la prueba? Bueno, el proceso jurisdiccional representa un conjunto de actos completamente encaminados a aportar una solución completamente jurídica a los conflictos directos, de hecho, que suscitan en el desenvolvimiento causal del hombre en una sociedad.
debemos tener presente que el proceso penal en particular versa excluyentemente sobre los derechos, sobre los hechos pasados, y su empleo conlleva la intrínseca finalidad de redefinir la situación conflictiva, pudiendo reconstruir judicialmente los hechos controvertidos mediante una mínima actividad probatoria. De esta manera, mis estimados profesionales, es evidente que la trascendencia de la actividad probatoria en el proceso penal es completamente sólida y radica en el hecho de que se permeabiliza para la búsqueda de la verdad y la materialización de la justicia. Hay una dicotomía directamente con respecto a la prueba, y es que cuando el fiscal del Ministerio Público tiene conocimiento de la noticia criminis, tiene su primer acercamiento al hecho penalmente relevante que presuntamente ocurrió. Y esto suele suceder así, lo cual implica que el desenvolvimiento del aparataje investigativo, a los fines de resguardar todos aquellos elementos que puedan permitir la reconstrucción o la construcción procesal de la situación fáctica generadora del conflicto penal, debe estar presente. Llegado a este punto, es para mí completamente necesario ahondar sobre una de las características que impregnan la actividad probatoria, la cual por supuesto es la dicotomía de la prueba. No es lo mismo una prueba que una prueba penal. Son dos conceptos totalmente diferentes. Hay que saber diferenciar lo que son los actos de investigación, los actos de prueba, por cuanto no en pocas oportunidades se ha observado que en la praxis del Ministerio Público como representante de la acción investigativa suele sintetizar radicalmente las resultados de la investigación en una prueba. Todo lo lleva en una sola construcción. Y reitero, los actos de investigación son totalmente diferentes a los actos de prueba. ¿Pero qué son los actos de investigación? Los actos de investigación básicamente son todos aquellos, insisto, actos realizados, momentos realizados, episodios realizados, momentos efectuados, práctica realizada en la etapa de investigación preliminar, que tienen básicamente como objetivo primordial el poder recabar todos los elementos de información que permitan establecer la existencia del hecho y la individualización e identificación de los presuntos responsables de la comisión del hecho punible. Es por ello que es interesante reconocernos, tener la certeza clara acerca de lo que es un acto de investigación y un acto de prueba. Esta última, por supuesto, los actos de prueba son la acreditación de los actos investigativos, es decir, de los actos informativos previamente incorporados mediante los medios de prueba que son desarrollados directamente en el juicio oral y por supuesto cumplen con el fin de la actividad probatoria. ¿Cuál es? Crear convicción. Ese es el verdadero propósito, crear convicción. Hay principios que son importantes destacarlos en esta temática, y uno de ellos es el principio de la inmediación, y es que la etapa de juicio en el proceso penal de corte garantista, por supuesto, conlleva una serie de principios rectores que hacen posible su realización con el mayor apego a las exigencias humanitarias de la justicia penal. Entre estos, por supuesto, cabe destacar el principio de la inmediación, el cual está contemplado muy puntualmente en el articulado o en el precepto legal número 16 de nuestro vigente Código Orgánico Procesal Penal, y señala que los jueces o las juezas que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales tienen su convencimiento. Aquí la labor del abogado defensor tiene que ser completamente sólida, muy certera, convincente en cada momento, porque de lo contrario entonces se pudiera violentar este principio de no estar mantenido, o solidificado, sostenido directamente por la labor o por la praxis jurídica eficiente. Ahora bien, ¿qué es la prueba anticipada? Esta es una institución procesal que está regulada directamente en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 289, y establece que cuando sea necesario la práctica de un reconocimiento, de una inspección o de una incluso experticia que por su naturaleza y características deban ser consideradas como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo difícil de superar se presuma
que no podrá hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o cualquiera, óigase bien con esto, pendiente con esto, o cualquiera de las partes, aquí estamos incluyendo, o se está incluyendo directamente la defensa privada, usted como abogado debe estar muy al corriente de esto, ¿no? Cualquiera de las partes podrá requerir al juez de control que lo realice. Si el obstáculo no existiera, para la fecha del debate, la persona deberá concurrir directamente a prestar su declaración. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Y fíjense que la prueba anticipada incluso pudiéramos considerarla como aquella que se encuentra presente directamente en el proceso penal. Y lógicamente se realiza en el principio, en la fase preparatoria penal, por supuesto por razones de urgencia y necesidad de asegurar su resultado, pudiendo incluso ser apreciada por el juez como si se hubiera practicado en el juicio, siempre que se incorpore, por supuesto, mediante la lectura del acta que la contiene. Hay un comentario que nos oferta directamente el doctor, nuestro apreciado colega Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, quien señala que la prueba anticipada es aquella que se realiza antes de la oportunidad procesal, en la que se debería tener lugar, ya sea por razones de urgencia, ya sea por razones de necesidad o incluso de aseguramiento de su resultado. Y por supuesto, todo esto debemos nosotros considerarlo. Pero me preguntan por acá, ¿cuál es la naturaleza de la prueba anticipada? Bueno, la práctica del anticipo de la prueba básicamente contiene una serie de requisitos que la convierten en un instrumento procesal completamente excepcional. Reitero este último término, excepcional. Por supuesto, como se señaló en momentos pasados a esta temática, es la prueba completamente anticipada la excepción al principio de inmediación. Esto es así por cuanto el juez llamado a practicarla y a valorarla es un juez completamente ajeno a la etapa de juicio. Por supuesto, eso es lo natural, pero como se expresó, es una excepcionalidad. Algunos doctrinarios consideran que el carácter excepcional de la prueba anticipada se debe a su naturaleza cautelar, como bien se han señalado en diferentes doctrinas, en jurisprudencia, y hay que siempre reconocer que para el proceso penal debe tenerse como de la misma naturaleza, es decir, como de la misma naturaleza cautelar, porque realmente lo es, a los fines de capturar los hechos o los medios de prueba antes de la oportunidad de su inserción en el juicio y ante la posibilidad de que desaparezcan. Pero es incuestionable, mis estimados, es totalmente incuestionable que su práctica sea parte del importante postulado de inmediación, ya que en principio la lleva a cabo un juez distinto del que preside el juicio oral y la evalúa directamente en su sentencia. También destaco la importancia de comentar un poco acerca del valor probatorio de la prueba anticipada. Uno de los aspectos más interesantes de esta institución, es decir, la prueba anticipada, es el relacionado directamente con la valoración de dicho acto. Se ha comentado, indudablemente, mira, eso sí es impresionante, se ha comentado muchas veces que la prueba anticipada representa una prueba en el sentido estricto de la palabra, por cuanto es desarrollada y sometida al control y contradicción por las partes ante la presencia de un juez. Y en torno a estos comentarios, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha asentado un criterio sumamente sólido, pronunciándose en lo siguiente, ¿no? Que en la prueba anticipada las partes ya controlaron la prueba en el momento que se practicó, por supuesto conociendo el contenido del resultado de la misma, quedando solo pendiente la incorporación a través de su lectura, pero condicionado, por supuesto, tal inclusión a la sección expresa por las partes y evidentemente por el tribunal. Reitero, por las partes y por el tribunal. Dicho todo esto, mis estimados profesionales, era completamente prioritario para mi persona hablar un poco sobre la prueba anticipada, directamente vinculándola con la prueba de reconocimiento del imputado, por ser una de las instituciones mucho más fuertes dentro del proceso oral, dentro del proceso penal venezolano. Y por supuesto, conociendo esto,
su praxis jurídica, por supuesto, se fortalece, su litigación se hace cada día más efectiva, y esto es producto de tu propia participación en el crecimiento de tu formación. Entonces, dicho esto, mis estimados profesionales del derecho, comunidad jurídica, para mí siempre será un grato placer estar siempre compartiendo conocimientos jurídicos, doctrina, comentarios, interpretaciones sobre la normativa, sobre las diferentes tendencias de la praxis legal de orden judicial. Les invito a suscribirse a mi canal y a estar pendiente de las últimas novedades en cuanto a capacitación jurídica se refiere. Dios me lo bendiga. Chao.